En Eynfjord, al final de uno de los fiordos de Noruega, vamos a conocer a Agurchane, una aragonesa que llegó a este país hace casi 5 años. Agurchane, muy buenos días. Hola, Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, te veo muy bien acompañada. Sí, estoy con mis nenas aquí que están saltando en la cama elástica. ¿Cómo se llaman? Maya, la mayor, y Yune, la pequeña. Bueno, ¿y Agurchane desde dónde vino? ¿De dónde De es? Zaragoza. Soy de Zaragoza, pero bueno, he viajado bastante. ¿Y cómo has acabado aquí en Noruega? ¿Qué te trajo hasta Pues aquí? en principio por trabajo de verano, temporal. Y luego pues decidimos quedarnos aquí porque empezamos a conocer a gente, hicimos amigos y nos gustó mucho. Soy fotógrafa y diseñadora gráfica, tengo mi estudio aquí en mi casa y trabajo regularmente en una revista de alimentación, tengo una publicación mensual. La mayor nació en Zaragoza y vivimos durante más de un año. La pequeña ya nació aquí en Noruega, sí. O sea, que ya medio vikinga. Sí, bastante vikinga. Oye, ¿fue duro marcharse de Aragón, sobre todo con las niñas pequeñas? Sí que fue un poco más duro porque la Maya era pequeña y yo creo que fue duro sobre todo para los abuelos, ¿no? Que le habían cogido cariño, el estar tan cerca con la niña pequeña. Agurchane, he visto cuando hemos entrado en la furgoneta que tenías las llaves puestas y no has cerrado la puerta de casa. Sí, la verdad es que aquí no tenemos costumbre de cerrar la puerta. Es un sitio tan tranquilo que se puede dejar la puerta de casa abierta sin ningún problema. Y tranquilidad también conduciendo, porque se conduce muy lento, ¿no? Sí, la verdad es que sí, las carreteras no son muy buenas y el límite de velocidad es bastante bajo. Entonces, O sea, en las autopistas, por ejemplo... 90. Hay alguna parte bastante rocosa de la carretera con bastantes curvas que me recuerda a algún puerto de montaña del Pirineo. Oye, y cuando llegaste a Noruega la primera vez, ¿qué fue lo que te llamó la atención, aparte de estas carreteras o de la seguridad? Bueno, lo primero fue la nieve, porque llegamos en junio, vinimos en autocaravana y claro, llegamos de España de muchísimo calor en junio y de repente aparecimos en un desierto de nieve. Te comento el gran problema que tiene Noruega, que es el de la comunicación, ¿no? Como has visto, ahora acabamos de entrar en el ferry. Noruega es un país que está bastante aislado por la naturaleza que tiene, ¿no? Entonces, por ejemplo, para ir de una ciudad a otra muchas veces hay que coger un ferry y la verdad es que es un gran problema, ¿no? ¿Y si lo pierdes? Si lo pierdes, en invierno tienes que esperar 40 minutos al siguiente ferry. Por ejemplo, ¿a qué distancia en kilómetros está de Oslo, el pueblo donde tú vives? 320 kilómetros más o menos. ¿Y cuántas horas se tarda? 6 horas en coche. Pues te he traído a esta playa porque es un paisaje muy típico de Noruega, porque está la playa con el fiordo y al mismo tiempo está al lado los manzanos, que es el símbolo de la región, ¿no? La llaman, de hecho, a esta región la cesta de fruta de Noruega. Bueno, ahora, ¿cuánto estaremos aproximadamente de la Costa Real? Aquí creo que estamos ya casi a 100 kilómetros. Y esto todavía es agua de mar, podemos decir. Lo que pasa es que si la pruebas ya no está tan salada como en el mar, porque se ha mezclado con el agua de la nieve, que es del deshielo, y tampoco, si lo notas, el olor no es de mar tampoco ya aquí, pero sí es agua de mar. Mira, Jorge, esta casa que ves aquí es una casa que ha cedido el ayuntamiento del pueblo para un proyecto que es traer gente a vivir a la región y en concreto en esta casa artistas. Bueno, hay como dos ideas principales, una que hay artistas que se asienten aquí y otra es traer artistas de toda Europa que vengan a hacer proyectos durante un periodo más corto de tiempo. Bueno, como norma, una vez por semana hacemos un almuerzo con toda la gente que está por aquí ese día. Y con artistas noruegos de distintas disciplinas a la tuya, ¿es posible intercambiar ideas? Sí, la verdad es que sí, porque cada uno tiene visiones diferentes, venimos de países diferentes y los noruegos son una gente encantadora. O sea, una vez que rompes el hielo... ¿Hay buena relación con ellos? Sí, muy buena, muy buena. De hecho, bueno, tenemos tan buena relación que vamos a dejar un ratito a las peques que jueguen con ellos y te voy a enseñar
alguna cosilla más. Bueno, ya estamos de nuevo en el pueblo donde tú vives y me ha llamado bastante la atención tejados como este que están cubiertos de césped. ¿Eso por qué es, Agurchane? Pues en principio era por una cuestión de aislamiento de las casas, pero la verdad es que es una cosa muy tradicional. Muchísimas casas, de hecho en la montaña sobre todo, tienen estos tejados. En verano suele haber 2 cabras que se encargan de comerse la hierba y mantener el césped a medida. Césped a medida, sí. Sí, es un lugar especial porque es el primer sitio donde trabajé en Noruega, es un restaurante esto. Bueno, Jorge, pues te he traído a este restaurante para que pruebes 3 platos típicos de Noruega, una trucha de río con unas patatas gratinadas, reno, que es también una comida muy y el reno se usa para casi todo, ¿no? Para todo, para todo. Es un país muy cazador. Entonces cazan mucha cantidad y congelan, hacen salchichas, salchichón, comen reno todo el año. O sea que tú disfrutabas más de la comida en Aragón. Sí, la verdad es que lo echo un poco de menos, las sobremesas largas, el cafecito después. Lo que más echo de menos, las verduras, sin duda, la fruta, el ternasco de Aragón. Bueno, Jorge, ahora que hemos conocido el restaurante, te quiero presentar a una persona que es bastante especial para mí, porque es un poco responsable de que estemos en Noruega. Es Siv, que es la dueña del restaurante, fue mi primera jefa y ahora es como mi familia, porque fue la que un poco nos introdujo, bueno, la que nos presentó a todo el mundo aquí, la que nos ayudó a venir a Noruega. ¿Como una hermana aquí? Como una hermana, sí. And she's a sister for you also? Oh yes, very much like, yeah. Venirse a vivir a un pueblo tan remoto aquí en Noruega, ¿qué ha significado para ti, Agurchane? Pues ha sido un cambio grande en mi vida. Después de haber viajado tanto por el mundo, ha sido como un poco relajarme, una tranquilidad, sobre todo con niñas, pues sí. Y precisamente una persona que ha viajado tanto por el mundo, cuando le nombran Aragón, ¿qué es lo que le viene a la cabeza? Pues sobre todo mi infancia, mi familia, los amigos. ¿Todavía se tienen en la mente esos amigos? Sí, sí, siempre. Te presento a unos amigos con los que solo venía a la playa. Muchas veces Gisela es chilena y con ella hablo español aquí. Bueno, Gisela, ¿qué tal se ha adaptado Agurchane a la vida aquí en Noruega? Muy bien. Agur es muy positiva y lo mejor que tiene es de que ella lo prueba todo, tanto de esquiar, ir al fiordo, ir a la montaña, a sacar setas, arándanos, todo, muy positiva. Bueno, Agurchane, te veo muy feliz aquí, no sé si te has planteado el poder volver a vivir a Zaragoza o por qué no a Viescas. No, de momento no, me gusta mucho. O sea que si venimos de vacaciones, preguntamos por ti, que seguirás estando aquí, ¿no? Sí. Pues Agurchane, muchísimas gracias, nosotros nos tenemos que ir. Gracias por todo y le das recuerdos a tus niñas, ¿vale? Un saludo y hasta pronto. Chao. Adiós. Adiós.